Vamos a arrancar con la primera noticia que tiene que ver con Misiones, que tiene que ver con un sector muy importante, el sector yerbatero, porque esta mañana han presentado un pedido de que se declare la emergencia en el sector yerbatero de la provincia. La Mesa Asesora Yerbatera, junto a distintas asociaciones de productores y dirigentes agrarios, presentó hoy una nota dirigida al gobernador de Misiones, Hugo Pasalacqua, con copia al presidente de la Cámara de Representantes, Oscar Herrera Watt, para solicitar la declaración de emergencia de la actividad yerbatera en la provincia. El documento, firmado por los referentes de la Asociación Civil de la Casa de la Familia Yerbatera, productores autoconvocados de San Pedro, la Asociación de Productores de San Vicente, la Asociación de Productores Yerbateros de Salto Encantado, entre otras organizaciones, advirtió que la crisis afecta a más de 35.000 familias productoras y trabajadores rurales. Según la presentación, la situación se profundizó a partir de la desregulación del sector mediante el decreto 70/23, la famosa ley de bases, que dejó sin funciones al Instituto Nacional de la Yerba Mate. Tras una cosecha récord en el 2024, se registró una abrupta caída del precio de la hoja verde, lo que impactó en productores, secaderos y en la economía de los municipios que dependen de la actividad yerbatera. No solamente se perjudicaron los productores, sino también los secaderos de yerba mate. Como consecuencia de esta crisis, se observa además una caída en los niveles de actividad económica en los municipios que dependen fundamentalmente del movimiento del sector yerbatero. Así señala este escrito. Valdemar Schweider, que es productor de té y yerba y también integrante de la mesa asesora, estuvo dialogando con varios medios, entre ellos Radio App, y subrayó que la situación ya es insostenible. La verdad que no da para más porque la zafra está terminando y estamos con los bolsillos vacíos, con cheques para octubre o para noviembre. Hay que aguantar, hay que pagar impuestos al contador, vivir, mantener lo poco que uno tiene. Y la cosa no está fácil, dijo este productor, haciendo alusión a un dicho que es muy propio del gobernador. Y es algo de lo que también decía la semana pasada Alejandro Zuc, este productor que amenazó con prenderse fuego por la situación justamente y por las deudas que tiene con él un secadero allá de la zona de Salto Encantado, que no solamente le debe a él, sino también a muchos otros productores. De hecho, circuló también la información de que había productores a lo que les debía más de 30 millones de pesos. O sea, lo que le debe a este productor que amenazó con prenderse fuego es algo chiquito al lado de lo que debe a los más grandes. Ahora, si el productor está así de mal, imagínense cómo estará el tarifero. El tarifero, sí, tal cual. El eslabón más vulnerable de esta cadena. ¿Cómo estará ese tarifero que muchas veces va inclusive con toda su familia y hace el campamento ahí en los yerbales como para no ir y venir y generar otro gasto? Déjame contarte, no voy a decir el nombre porque fue una charla privada, pero el dueño de un secadero de la zona de Concepción de la Sierra me decía que toda la cadena está mal, hasta incluso la industria, porque la gente está consumiendo un poco menos también. Entonces, toda la cadena se resiente, no solamente en la producción. Por ahí, obviamente, que la industria tiene mucha más espalda para soportar esto, pero también está sufriendo los coletazos de esta desregulación. Y si te parece, Raquel, para hablar del tema, lo tenemos sentado ya acá al ministro del Agro de Misiones, Facundo Cuca Sartori. Facu, bienvenido. ¿Cómo están? ¿Sabes lo que a mí cuando... Permiso, te iba a preguntar justo lo de Alejandro, lo del productor. ¿Qué sentiste cuando viste eso? Bueno, eso es impotencia. También te da impotencia esto. Porque muchas veces nosotros escuchamos que las retenciones al trigo bajan, a la soja, y parece que somos economías regionales. Hay una economía central y después todo el interior tiene economías regionales. Aunque tomen mate como loco en Buenos Aires, ¿no? Pero no es solamente la yerba. El 96% de las casas, Raquel, tienen un paquete de yerba mate. Sí. Y dígame cuánto, discriminar de 4.000 pesos el paquete, 4.200 promedio. Una ronda de 1 hora sale 180 pesos. O sea, no hay bebida más económica, comparar lo que sale un café, que la yerba. Sí, un café está a 6.000 pesos más o menos en el centro ahora. Pero sí, 6.000 pesos, pero el tema de que vos te vas el algodón, en Chaco está desapareciendo. Las naranjas, el valor de la naranja prácticamente ya no existe. Las cebollas se están tirando en el sur de Buenos Aires. Todo lo que es manzana y pera en Río Negro también terminan pudriéndose bajo el sol. Por eso también hago un llamado. Había un correntino la semana pasada con el tomate. El tomate en Corrientes tiran.
Entonces, cuando nosotros vemos nuestra yerba, primero a nivel macro y nacional, pensar de que no es una realidad paralela a la Argentina. No, es una realidad en conjunto donde nosotros estamos sufriendo igual que está sufriendo el país. Y desde ese lugar, cuando, perdón que escuchaba, como estaban hablando de la noticia de la yerba, de esta mesa que pide la declaración de este productor que llega hacia ese extremo, que todos estamos preocupados. Pero necesitamos que se ordene el mercado. El mercado de la yerba mate es imperfecto. Hay 4 compradores, 5 compradores y hay 12.500 productores. Entonces es muy difícil que el productor esté en condiciones de negociar. ¿Y cuál sería la salida? Teníamos. A ver, en diciembre del 2023 la yerba salía 0,53 centavos dólar. O sea, lo que tendría que salir el kilo de hoja verde hoy 630 pesos, hoy sale 280, 250, 300 y pico. La semana pasada nos contaban 120, Ale lo dijo, 130. 124 llegó a vender. 124, porque la gran diferencia que hay es que la yerba, todo el sistema comercial, desde toda la cadena productiva, estaba ordenada por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Pero ese instituto se crea para los productores. ¿Por qué se crea para los productores? Porque en esa desigualdad de negociación que tenía, era el ordenador y quien tenía su función principal, entre otras, de poner un precio que beneficiaba tanto a los productores, a los secaderos, y que en esa mesa se sentaban todas las partes. Hoy cuando dicen no se sienten todas las partes, que solamente el productor vaya a negociar con el secadero o el molino, hace que el productor se encuentre en una diferencia en toma de decisiones y de argumentación muy abismal. Ese INIM tenía una trampita con eso de unanimidad. ¿Sí? Unanimidad, si no llegaba a unanimidad se mandaba al laudo y lo terminaban definiendo En Nación. en Nación. Y hoy el INIM, O sea, no era perfecto, pero tampoco era para que lo saquen directamente. pero estás perdiendo, imagínate cómo está afectando hoy no tener el INIM. Está bien, en Buenos Aires te dicen, che, pero son 40 millones lo que toman mate y son 12.000 productores. Yo prefiero que los 40 millones, sí, pero si el sistema no genera rentabilidad, termina desapareciendo esa industria. ¿Vamos a terminar precomprándole a Uruguay todo? ¿O a Brasil? O a Brasil. O a Paraguay, Entonces, como ya viene. Yerba de o a Paraguay. Paraguay, como viene yerba de Paraguay, como viene una yerba de Uruguay. Ojo, y no viene más barata. Algunas yerbas uruguayas, hay una que es muy conocida. Que la publicitó Messi. ¿Te La que acordás? toman los futbolistas. La que Sí, toman sí, los sí. futbolistas sale 10 lucas y está ganando más del 10% del mercado. O sea, hay posibilidad de pago, la gente paga por buena yerba, hay ya yerba de grandes calidades a nivel vino. Viste que el vino vos decís, che, la uva esto, bueno, Sí. la yerba empieza a tener, si es orgánica, cuánto tiempo de estacionamiento tiene, su diferencia. Pero es injusto y acá sí. Por eso cuando lo escuchamos, y a mí me parece muy importante escucharlo a Oscar Herrera Watt, que ahora es candidato en nuestro espacio, salir a defender un precio justo. Porque si no ofendemos un precio justo, terminamos liquidando el sistema. Ahora, es increíble, y esto también hay que decirlo, este sector que ahora pide el INIM fue el sector que no midió las consecuencias de haber votado un proyecto que vino en contra inclusive de sus propios Y intereses. que anunció que iba a hacer lo que terminó haciendo. Si hay una especie de mea culpa, que creo que lo debemos hacer todos, quizás previo a la campaña del 2023, nosotros reforzamos, ojo, que van a dejarnos sin el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y muchas veces productores o sectores consideraban de que ellos iban a poder negociar sin la necesidad de que esté el Estado Nacional presente. Porque acá no hay ausencia de Estado provincial, hay ausencia de Estado Nacional. Claro, sí. Ellos no quieren participar en la mesa. Nuestro representante de la mesa está sentado ahí, que se llama Ricardo Maciel. Está todos los días esperando que venga el representante nacional, que es el que pone el precio. Porque también hay un error que dice, el INIM perdió las facultades por el decreto. No, sí y no. Sí perdió, sí se las habíamos devuelto. Los productores presentaron un amparo y la justicia le devolvió las facultades. Ahora, ¿qué hace el gobierno nacional? Dice, no, entonces declaramos céfalo, no ponemos presidente, que el presidente de la nación es el que lo tiene que poner el presidente del INIM, entonces el presidente no puede llamar a que el directorio se reúna y con eso vea el tema del precio. Leí una nota de Ramón Puerta que hablaba justamente que es el padre de la criatura, ¿no? Que él aparentemente fue el que estuvo detrás del proyecto y bueno, sale a defenderlo, pero no con la facultad de ejercer precios, fijar precios. Bueno, esa es una postura del ex gobernador. Ahí yo creo que la principal función que tiene es la de fijar precio. Más allá de todo el control de calidad, que es importante, y de participación que tiene. Pero hoy sin un Estado que ordene, siempre hay alguien que ordena la economía.
La economía no es vos decís, che, el libre mercado, no, alguien va a ordenar. Y ahora están ordenando más los molinos. Porque ellos no tienen la necesidad de sentarse a negociar con 12.000, si no te dicen te vamos a pagar esto. Y pasa lo que pasa con este productor, que creo que nos duele a todo misionero que tenga que ir a prenderse fuego o a buscar prenderse fuego. Había pasado varias instancias ya, ¿no? Donde él inclusive se había encadenado y demás. Es que ¿sabes la impotencia que te da, Raquel, que no te paguen en meses, que es tu trabajo? Sí. Hoy está perdiendo un productor, para que se entienda, muchas veces, cuando vos dividís, vamos a poner un productor de 25 hectáreas, ¿no? Que tenga, en esas 25 hectáreas, estamos hablando del minifundio misionero, es de 25 hectáreas, que tenga 4 o 5 hectáreas y que saque 30.000 kilos. Está perdiendo alrededor de, si ganaba 1.500.000 al año, 2 millones, hoy está ganando 400, 500.000 pesos. No cubre ni la mano de obra del tarifero. No cubre la mano de obra. O sea, hoy, en lo que es gastos, vamos a poner de insumo y demás, tendría que estar en 353 pesos, lo dice el INIM. O sea, lo que es gastos. Hoy está por debajo del gasto que requiere el productor. ¿Y hay otro sector de los productores o de los productos importantes de la provincia que vayan en el mismo camino? Sí, el forestal está mal también, ¿no? También. El té, el tabaco. El té ahora comienza la negociación para un nuevo precio. Sí. El tabaco estuvo por encima del año anterior, un 28%. Bien. Pero no es, por esto es importante hablar de las economías regionales. En general, todas las economías regionales cayeron su precio. No es Misiones, es Chaco, Jujuy, es todas las economías regionales no levantaron como se levantó la inflación, porque el combustible, en lo que sale hoy, y vos decís, che, ¿por qué el precio de la materia prima no aumenta en relación al combustible? Claro. No, imposible, no existe esa lógica. Yo no creo en la inflación nacional, permítanme. Hoy salió una encuesta inclusive de 7 de cada 10 argentinos no creen. Andá, bueno, ahora se levantó un poco el dólar, pero nosotros vivimos en economía de frontera, nosotros no nos tienen que venir a decir, che, el exterior es más barato. Hasta hace poco toda nuestra familia, amigos, 2 semanas atrás, era mucha la diferencia en cruzarse enfrente de Encarnación y te abre 24 horas. Entonces... Y encima con productos que se crean acá, que se producen en Argentina. ¿Pero qué te parece? Imagínate nosotros ahora, me salgo del tema, pero no es lo mismo, me meto en otra cartera, pero el turismo nosotros para Misiones es importante. Todos misioneros saben que ir a Brasil hoy es mucho más barato que quedarse acá. Entonces, ¿cómo defendemos nosotros nuestra economía? La forestoindustria, el tabaco, la yerba, el turismo, que son pilares fuertes que tenemos. Entonces, ahí es cuando yo llamo al gobierno nacional, digo, sinceren los números, no podemos competir así, no podemos ser más caros o estar al mismo precio que países europeos. ¿Y te reciben en Buenos Aires? ¿Hay el ida y vuelta? ¿Hay diálogo? ¿Qué pasa si yo no...? Vamos a pensarlo de este lugar. Hagamos en cuenta que vivimos en Posadas, yo nunca voy a Aristóbulo del Valle, a Campo Grande, a El Dorado. Decís, che, vos no sos ministro del Agro, está en Posadas. Bueno, no hay un ministro que haya venido acá, salvo Patricia Bullrich de Seguridad, en todos estos 2 años. Y vos decís, che, pero ¿cómo hacen eso, digamos? ¿Y se entiende? Esto es muy... Yo no llego a ir 2 semanas allá y ya tengo que ir Facundo, porque... Y es mi trabajo, yo voy orgulloso. Pero ellos no tienen la necesidad. Porque ellos dicen, si no les funciona, que se dediquen a otra cosa. Es que esa es la lógica que usan. Es la lógica del libre mercado. Pero bueno, entonces, por eso ahora las elecciones en octubre, que son parte de una estrategia electoral, es también definir qué tipo de provincia queremos, defendiendo al pequeño productor o no, o defendiendo la grande industria. Si queremos defender la grande industria y a un sentido comercial y a la importación, el camino está abierto para apoyar al candidato de La Libertad Avanza. Ahora, si nosotros queremos seguir defendiendo como teníamos el precio en el 2023, que la economía regional de la yerba era verde, tenemos un candidato que se llama Oscar Herrera. ¿Pero te reciben en Buenos Aires esto que te preguntaba? Sí, te reciben. ¿Te reciben? Te reciben, pero ellos ven otra cosa. Ellos ven otra cosa. Están preocupados por la soja, por la liquidación que pueda llegar a tener en la exportación. Por los dólares que por ahí genera. Por los dólares que genera. Ellos están en otra, están muy metidos en el Twitter, pero sin ánimo de... Ellos viven para el Twitter. Sí. Leíste lo del Twitter, está detrás. Y yo, ¿qué tengo que ver con el Twitter? Viste, ahora vos vas y está la televisión prendida por el tema de Karina y viven otra realidad. Depende de cuánto circula el Twitter, ellos activan en base a esa demanda. De hecho, el candidato de La Libertad Avanza, Halfield, le dijo en una entrevista con Jorge Kuhler, nuestro colega, que la gente, el productor tiene que reconvertirse. Si no funciona la yerba, que busque otra producción, dijo, como si fuera fácil
de una campaña para la otra cambiar totalmente tu plantación. Sí, con 4 años vos lo Claro, haces sí, sí. a ponerle, bueno, O sea, dejo de vender media y vendo, no sé, pelotas. No es vuelvo a eso. Harfield es un candidato de verdad, yo tengo, pero también sé que está más en, no es que está en el territorio, y está bien, porque muchas veces la gente prefiere ver las redes sociales, se entiende el juicio de valor, Sí, sí. cambió un poco todo. Nosotros estábamos acostumbrados a estar cerca, estábamos en esa, pero a Buenos Aires están mirando la pantalla. Entonces, es diferente, vos los invitás, hay algunos funcionarios que no son de primera línea, pero llegan a veces y conocen la realidad. Porque yo no me considero quien para hablar de algodón porque no estoy en Chaco. Pero si me toca hablar de algodón alguna vez en algún programa de televisión, como lo haces tú, CNL, por lo menos hubiera ido a visitar. Y sí, se supone que es lo básico, ¿no? Es lo sentido común. Andá a ver un Claro. yerobalcha, amigo, andá a preocuparte. Fíjate qué es lo que está pasando el productor. Vos no podés estar en una oficina, con Twitter, encima generando odio porque muchas veces son muy agresivos, ¿viste? Nosotros no somos así. O por lo menos yo lo siento que el misionero no es así. Bueno, ¿y el ¿Cómo? productor qué les dice cuando salen al terreno? Porque me imagino que ustedes son la cara visible, si no viene de arriba nadie, van ustedes. Sí, bueno. Pero ¿entienden la diferencia de que la nación es la que decidió Sí, esto? ahora sí empieza a empezar a entender. Durante mucho tiempo el productor estaba muy enojado con el Instituto Nacional de la Yerba Mate. Enojado porque entendía que no defendía sus intereses, que por ahí daba prioridad a otras cuestiones y demás. Yo creo que hoy sí entiende porque el precio cayó mucho. Entonces, si entendía el productor en ese momento que la principal función era defender su precio de hoja verde, creo que lo hubiera defendido como lo está defendiendo ahora. Hoy creo que quiere el productor que vuelva a tener un precio justo. ¿Cómo se proyecta? ¿Cómo se organiza un próximo año en este panorama, con este escenario y con un gobierno nacional tan ausente? Hoy tuviste que presentar o defender el presupuesto para el año que viene. ¿A dónde apunta la cartera del agro para el 2026? No, siempre nosotros tenemos como política de Estado, no como de gobierno, de Estado lo digo, defender al pequeño productor, al minifundio de 25 o 50 hectáreas, es defender la biodiversidad y sobre todo unas políticas sanas, que por eso nosotros entregamos bioinsumo, que muchas veces también nos cuestionan, pero no es lo mismo fumigar en Santa Fe, donde vos tenés 1000 hectáreas y una casa, que tirar veneno en 25 hectáreas donde el jardín de tus hijos están corriendo ahí y vos tenés 25 hectáreas. Entonces, a nivel social, la chacra, el campo misionero es distinto a lo que se plantea en otras realidades del país. Por eso nosotros también tenemos como visión y política de Estado la defensa a ese pequeño productor de una producción sana, que no solamente nos termina abriendo más mercado después, porque hoy hay una demanda internacional de productos orgánicos que no tengan herbicidas, sino también pensando de que esa nenita de 6, 7 años que se va a poner el guardapolvo pueda respirar bien en los próximos años y no tenga un problema de neumonía o no tenga un cáncer relacionado con herbicidas, que hoy por hoy estamos hablando de números altísimos en el mundo. Y las cuencas de los Ni hablar. arroyos, todo Ni contaminado. hablar, ni hablar. Andá a Santa Fe, a Entre Ríos, y hacer un estudio físico o bromatológico, físico-químico del agua, y es muy fuerte. ¿Y cómo fue hoy la exposición? Muy bien, se puso eso, se puso en valor también como venimos trabajando el año 2024, porque en base a eso nosotros tenemos continuidad, no es que de un año a otro cambiamos, tratamos mucho los temas que estamos hablando acá. ¿Cuál es el gran desafío? Y le pedimos, los legisladores son una guía, para las leyes que ellos van sancionando, nosotros vamos aplicando desde el Ejecutivo, y hoy se mencionó mucho esto, la apicultura, la piscicultura, la floricultura, están saliendo los primeros aviones comerciales con flores misioneras a Buenos Aires, estamos ganando mercado cada vez más fuerte con la miel, se está pagando, hay demanda de 5-1 en miel misionera, eso significa que hay 5 compradores para un vendedor, y esto hace que nos entusiasmemos también, por eso llamamos chacra multiproductiva, porque cuando no te funciona por ahí esas 5 hectáreas de té o de hierba, sabes que puedes encontrar la piscicultura o la apicultura, o la fruticultura, la palta está saliendo muy bien, los paltos, los bananos, así que mostrando eso y contento porque uno es optimista, pero siempre con la responsabilidad de llamar la atención y que estamos dejando todo para tener una provincia más sana, ¿no? La última, por lo menos de mi parte. ¿Cuántos programas que eran financiados por Nación desaparecieron?
Hoy solamente, y todavía no llegaron fondos, se encargan del Fondo Especial del Tabaco. Nada más. Nada más. No se bajó un peso desde el agro. Ni emergencia, ni ningún tipo de ellos entienden de que el agro, como otros sectores, depende de la actividad privada. Que es un pensamiento de este gobierno que no es así en Estados Unidos, en Francia. El agro se encuentra subsidiado o de algún modo muy apoyado por los gobiernos. Acá no. Acá no consideran que el Estado debe intervenir en la agricultura. En nada prácticamente. Y nada. Cada vez menos. ¿Y cómo se hace? Entonces hay que aguantar 2 años más. Y hay que ver lo que los productores y la gente quieren, ¿no? Si la gente decide que este gobierno se encuentra identificado, que está mucho mejor económicamente, que le es más redituable, bueno, para eso es la democracia, no es para pichado, porque siempre me dicen, che, bueno, pero la gente vota y cuando uno entiende que eso Hay muchos que se sienten estafados también, ¿no? Porque creyeron que un proyecto iba a ser superador, que no iban a perder derechos en el camino. Sí, y bueno, ahora tienen la oportunidad. La democracia es así. Yo he votado equivocado muchas veces cuando comenzaba a votar a los 18 años y después me he dado cuenta o he votado acertado y entonces es parte del juego de la democracia y juego, digo, con la responsabilidad, pero lo bueno es que vayan a votar. Así que ahora, mira, ya estoy pensando que el 26 de octubre son las elecciones, pero sí salir a defender el modelo de Misiones que tenemos cuando uno te va a otras provincias, no es por nada, yo soy misionero nacido acá, pero créanme que hay mucha diferencia entre Misiones y otros lugares, no es por nada, y los quiero los hermanos chaqueños, formoseños, hasta pasando acá nomás correntinos, el arco. pero nosotros tenemos una provincia muy linda, muy sana. Vos vas a los otros lugares y no hay asfalto. No me dije todo eso. Gracias, Facundo, gracias por venir. Gracias, muchas gracias.